Bueno, pues que ya está aquí la Navidad, así que los negocios locales a vender como locos. Y si no vendemos mucho, pues bueno, tendremos las rebajas. Pero, ¿qué significa vender mucho? ¿Sois de los que medís la efectividad de las campañas solamente teniendo en cuenta el número de ventas? ¿Sabéis que podéis medir y debéis medir también el eco que esas campañas generan en vuestros usuarios? Es decir, los que me han comprado en diciembre me siguen comprando en enero aprovechando las acciones que hago en las rebajas. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues de todo eso os hablo en este episodio, así que no os lo perdáis porque no tiene desperdicio. Y ¡jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! La Navidad y la temporada de rebajas son un momento clave para los negocios locales. Durante estas fechas, los clientes están más predispuestos a comprar. No les queda otra y las campañas de marketing offline y online las podemos combinar para captar totalmente su atención. Sin embargo, medir el impacto real puede ser a veces bastante complicado y en el vídeo de hoy te quiero explicar cómo puedes hacerlo para entender si las estrategias de marketing y comunicación que estás realizando realmente están siendo efectivas. ¿Y cómo? Bueno, pues con la correcta configuración de Google Analytics y los gráficos de cohortes. Pero vamos a ir poco a poco. Por un lado, existe la posibilidad de que hagamos un mix entre las campañas online en nuestra página web y las offline en nuestro establecimiento físico. ¿Y cómo podemos hacer ese mix? Bueno, pues las campañas online se pueden integrar fácilmente con las offline. Por ejemplo, con flyers o folletos que tengan códigos QR personalizados que redirijan a una landing page específica de tu página web. Por ejemplo, promoción exclusiva en Navidad. También tienes la posibilidad de generar promociones cruzadas. Por ejemplo, compra en tienda y recibe un cupón de 5 euros para tu próxima compra online si te registras. Esto incentiva la compra física y dirige también tráfico a tu web. También puedes hacer, por ejemplo, sorteos en tienda. Participa en nuestro sorteo navideño dejando tu email en esta URL y luego puedes usar esos correos para crear una campaña online segmentada. Como ves, con este tipo de acciones offline siempre estamos redirigiendo al usuario a nuestra web. ¿Y cómo podemos saber cuáles de estos usuarios nos están llegando de campañas offline? Bueno, pues para eso es muy fácil. Tenemos que parametrizar las URLs con parámetros UTM. ¿Y eso cómo se hace? Lo hemos hablado en episodios anteriores y en episodios del podcast de negocios locales. Pero os voy a hacer un breve resumen de cómo lo haría yo. Por un lado tenemos el parámetro UTM Medium, donde yo pondría offline. Luego tenemos el parámetro UTM Source. Ahí, por ejemplo, puedes poner flyer o también a mí me gusta poner OOW, que viene a ser de out of web. Así sé que específicamente viene todos los usuarios de ese entorno. Luego tenemos el parámetro UTM Campaign y ahí podéis poner el nombre de la campaña que tengáis activa, por ejemplo, rebajas 2025, Navidad 2024. Y luego también tenemos el parámetro UTM Content, donde me gusta especificar el producto o pack concreto con el cual estoy haciendo la campaña. Imagínate que eres una tienda de café y tienes un pack especial de Navidad, pues ahí pondría pack café Navidad. Parametrizar las URLs está genial, porque así sabemos de dónde nos está llegando el tráfico a nuestra web. Pero el inconveniente que tiene es que se generan URLs larguísimas y eso no se lo puedes dar directamente a un usuario. Entonces hay que acortar esa URL para hacerla amigable. Y lo mejor es crear una redirección a esa URL larga de una URL más corta. Para ello existen distintos plugins. Si trabajas en WordPress, por ejemplo, tienes el plugin 301 Redirect o también el plugin Redirection. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues tú creas en tu WordPress o en tu página web una URL amigable, como puede ser campaña de Navidad, y luego lo que haces es redirigir la URL larga con un 301 a esa URL corta. De forma que al usuario solamente le das esa URL atractiva, pues minegocio.com /especial Navidad, y ahí cuando el usuario lo teclee en el ordenador o en el móvil le va a llevar a la URL larga donde vienen todos esos parámetros y entonces por tanto sabrás que te viene de esa campaña offline que estás realizando.
Por supuesto, no podemos traquearlo todo, porque además tenemos bloqueadores de anuncios, tenemos todo el tema de banners de cookies, la protección de los usuarios, de la identidad de los usuarios, y queda mucho por el camino para saber. Pero cuanto más controlemos, mejor entenderemos lo que está pasando alrededor de los productos que vendemos en nuestro negocio local. Y aunque toda la información que vamos a obtener con lo que os voy a comentar ahora es online, es una muestra muy representativa y te puede ayudar a entender qué es lo que está pasando en el entorno offline. Para saber cómo nos está funcionando una campaña, no deberías centrarte solamente en cuántas ventas se ha generado y si son más o menos que el año pasado, sino que también es muy importante que entiendas cómo somos capaces de reactivar a los usuarios que nos han comprado, es decir, entender cómo es el eco de esa campaña. Pues bien, muy interesante, pero ¿cómo podemos analizar el comportamiento de esos usuarios? Pues creando una audiencia en Google Analytics. Y ahora ya nos metemos en harina. Google Analytics a veces nos puede abrumar con la cantidad de opciones que tiene, pero de verdad que esta parte es muy sencilla. Tenemos que ir al panel inferior izquierda y tenemos que dar a administrar. Dentro de administrar nos vamos a la sección de visualización de datos y ahí tenemos la parte de audiencias. La creamos y tenemos que nombrar a la audiencia con un nombre que sea bastante representativo y que todo el mundo entienda. Y debemos definir la duración de la afiliación de los usuarios. Por defecto, Google Analytics nos pone una duración de 30 días, pero como nosotros queremos medir cómo va evolucionando el comportamiento del usuario a lo largo del tiempo, a mí me gusta ampliarlo lo máximo posible. ¿Y cuánto es ese máximo? Pues 2 años. Así que yo siempre marco la opción de lo máximo. Dentro de la audiencia, la condición que tienes que poner para que Google entienda qué usuarios meter ahí y cuáles no, es la de la campaña. Os acabo de explicar cómo parametrizar las URLs diferentes, ¿no? Y uno de los parámetros UTM que había era el de UTM Campaign. Bueno, pues en función de lo que hayas puesto en ese UTM Campaign, en base a ese nombre, tendréis que definir el filtro de la audiencia y decir que la sesión de la campaña es, pues, Navidad 2024, por ejemplo, o rebajas 2025. De esa forma, Google entenderá que aquellos usuarios que hayan llegado por esa campaña los tiene que agrupar dentro de esa audiencia. ¿Qué es importante también entender cuando estamos en Google Analytics? Entender cómo lleva a cabo las mediciones. Todo se mide en base a eventos, todo es evento. Si una persona entra, tienes una página vista, pues evento de página vista. Si un usuario hace scroll y va hacia abajo, pues tienes otro evento que es scroll. Si un usuario compra, pues tienes el evento de compra. Si un usuario se suscribe a tu newsletter, tienes el evento de suscripción a la newsletter. Y como todos son eventos, yo lo que quiero hacer es que cuando un usuario entre en esa audiencia, pues quiero que también se genere un evento. ¿Y por qué tengo que hacer que se genere dicho evento? Para poder asociar las audiencias a periodos determinados. Es decir, saber en qué momento ese usuario se me activó. Y para saber cuándo ese usuario se me activó, lo que tengo que hacer es crear un activador de audiencia, que lo tengo justo debajo de cuando estoy limitando al máximo la afiliación de los usuarios a esa audiencia. ¿Y cómo denomino a ese activador de audiencia? A mí me gusta ponerlo como AUD de audiencia Navidad 24, por ejemplo. Te recomiendo que pongas al principio el AUD para que sepas de dónde sale cada evento, porque si no te puedes volver un poco loco a la hora de analizar los datos y entender de dónde viene cada uno de ellos. Una vez hecho esto, guardas la audiencia, pero tienes que tener en cuenta que una vez que la guardes ya no puedes modificarla. Así que te tienes que asegurar muy bien de que está correctamente configurada, porque si no lo has hecho correctamente ya no la puedes editar y la tendrías que volver a crear. También es importante que esto que os estoy contando lo hagas antes de que empiece la campaña, porque Google no es capaz de rellenar la información de manera retroactiva. Por tanto, siempre tienes que montar las audiencias antes de empezar cualquier acción o cualquier campaña. Así que si a lo mejor llegamos un poquito tarde para esta Navidad, lo puedes implementar para las rebajas de enero. Y ya veréis que os va a gustar muchísimo toda la información que podéis sacar. Con esto ya hemos hecho la primera parte del trabajo, que no es poco. Hemos definido cuál es la audiencia,
cuál debe ser su comportamiento, pero ahora hay que hacer un análisis de toda esa información que estamos recopilando en Google Analytics. ¿Y cómo? Pues con los gráficos de cohortes. Con los gráficos de cohortes puedes ver cómo evoluciona el comportamiento de la audiencia porque te permite entender cómo vas reteniendo a los usuarios a lo largo del tiempo, qué patrones de retención hay y qué estrategias de las que estás llevando a cabo están funcionando mejor. Este análisis agrupa a tus clientes en cohortes. ¿Y qué es un cohorte? Pues son grupos de usuarios adquiridos en determinados periodos de tiempo. Es decir, un grupo de usuarios adquiridos en la semana 1 sería un cohorte, el grupo de usuarios adquiridos en la semana 2 sería el segundo cohorte y así sucesivamente. Luego también tienes que medir qué acción quieres analizar de cada uno de esos grupos de usuarios. Pues, por ejemplo, queremos ver cómo evolucionan las compras que estos usuarios me están realizando. Imaginemos que lanzas una campaña de rebajas en enero, en la primera semana. Luego tienes otra estrategia en la segunda, otra en la tercera y la última estrategia de rebajas la tienes en la cuarta semana. Pues bien, en el cohorte 1 tendremos aquellos usuarios que me han comprado en esa semana 1 de enero y por tanto han pasado a formar parte de esa audiencia que nos hemos montado en Google Analytics. En el cohorte 2 estarán los usuarios que me han comprado en la segunda semana con la segunda estrategia. En la semana 3 tendré el cohorte 3 y en la semana 4 pues el cohorte 4 con la última acción y estrategia que he llevado a cabo. El objetivo es ver cuántos de estos usuarios siguen activos, es decir, te siguen comprando en las semanas posteriores al cohorte en el que entraron, es decir, en la semana en que pasaron a formar parte de la audiencia porque te compraron. Para ello, el gráfico de cohorte se suele ver como una tabla piramidal tumbada, donde la parte de las filas representa cada uno de esos cohortes. Y las columnas representan el tiempo que ha pasado desde la fecha de adquisición. La semana 0 es la fecha en la que ese usuario ha entrado en la audiencia que has definido en Google Analytics. La semana 1 es una semana después de que ese usuario haya entrado. La semana 2, pues 2 semanas después y así consecutivamente. Y el porcentaje muestra la retención de usuarios respecto a la semana 0 con respecto al objetivo que estás midiendo. Es decir, en la semana 0 siempre vas a tener el 100%, porque ahí el 100% de los usuarios realizaron una compra y por eso han entrado en ese cohorte. Pero en la semana 1 la cosa va bajando, porque no todos esos usuarios te van a seguir comprando. Entonces vas viendo cómo ese porcentaje va bajando a lo largo del tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Google Analytics, ese análisis de cohortes, te lo muestra también con un mapa de calor. Y entonces cuando están en color oscuro quiere decir que el porcentaje es más alto y cuando están más claros quiere decir que el porcentaje es más bajo. Este gráfico de colores lo que nos permite es ver esta gráfica de corte como una tabla piramidal en horizontal, como os decía antes. ¿Y cómo podemos desarrollar ese análisis de cohortes? Pues muy fácil, nos vamos a Google Analytics y allí dentro de los informes de exploración tenemos una plantilla que es la plantilla de inclusión de cohortes. Ahí seleccionamos el nombre de la audiencia que habíamos determinado antes, ¿os acordáis? AUD de audiencia, Navidad 24, y luego seleccionamos el criterio o elemento que queremos medir, en este caso, por ejemplo, las compras. Seleccionamos el rango de fechas por el cual queremos medir la efectividad de la campaña y voilà, ya tenemos el gráfico de cohortes. Y de esta manera vemos si la estrategia que estamos realizando está funcionando bien o no. ¿Qué estrategias de retención podemos llevar a cabo para que nuestros usuarios, nuestros clientes nos sigan comprando? En tienda es importante hacerte con los emails de los usuarios, ya sea con la excusa de que se adhieran a tu plan de fidelidad o, por ejemplo, para participar en un sorteo en tienda, del tipo participa en nuestro sorteo navideño dejando tu email. Y luego puedes usar esos correos para crear una campaña online segmentada con la cual puedas reactivar a esos usuarios.
Tipos de campañas, pues ya veíamos algunas al principio, pues códigos promocionales del tipo rebaja 10, empieza el año ahorrando un 10% en tu primera compra de enero. También tienes ofertas cruzadas, gana un vale de 10 euros online por cada compra superior a 50 euros en tienda, y aquí vamos uniendo, como veis, el mundo offline y online. También las ofertas flash, de estas del tipo que se acaban, descuento exclusivo solo durante 24 horas, para fomentar precisamente la urgencia. Como veis, podemos medir mucho más fácil de lo que pensamos la efectividad de las campañas que hacemos, ya sea en Navidad, en rebajas, en el Día de la Madre, del Padre, de San Valentín, en el próximo Black Friday. Lo importante es que tengamos claro que solamente medir las ventas no es suficiente para entender si las cosas están funcionando como debieran. Sin embargo, no debemos olvidarnos que para realmente vender más en la tienda física y hacerte con esos datos con los cuales llevar a los usuarios al mundo online, a tu página web, tienes que conseguir realmente llevar tráfico físico al establecimiento. ¿Y cómo puedes hacerlo? Bueno, pues en lauraalfonso.com/cursos tienes mi videocurso Consigue más clientes posicionando tu negocio local, y donde a lo largo de varias lecciones y cerca de 6 horas te explico cuáles son los fundamentos del posicionamiento de negocios locales en Internet, para que de esa manera entiendas por qué tu negocio tiene más o menos visibilidad, y también para que sepas deducir por qué el negocio de al lado, teniendo menos experiencia y peores productos que tú, a veces puede conseguir mejores resultados. ¿Y por qué puede ser? Porque está aplicando correctamente las estrategias de SEO local. Así que en lauraalfonso.com/cursos tienes todo lo que necesitas para impulsar la visibilidad de tu establecimiento. Y con esto acabamos. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, dadle a me gusta y suscribiros al canal, porque de esa manera recibiréis los avisos en el momento en que subo cada vídeo y seréis los primeros en conocer cuáles son las últimas novedades alrededor del posicionamiento de negocios locales. Y ya con esto me despido y nos vemos en el siguiente vídeo.